como si fuera un alfabeto, un lenguaje esencialmente electromolecular. Estos elementos o moléculas son esencialmente inorgánicas o anorgánicas. Las inorgánicas son agua, minerales y gases. Las orgánicas las que conocemos como proteínas, azúcares. Si los clasificamos en primarios, carbono, hidrógeno, lichón, CHON, y los clasificamos en secundarios, que son de menor proporción, los anteriores son los mayoritarios, y los micronutrientes u oligoelementos, que son menos del 0,1%, son los que vamos a investigar, a trabajar durante nuestro módulo. Entonces, esta pequeña cantidad llamada oligoelemento son críticos en el organismo. Depende todo el metabolismo energético del cuerpo, depende de la cantidad presente en el cuerpo y de las proporciones que hay entre ellos para poder realizar la acción que vienen a cumplir. Esencialmente los oligoelementos son realmente moléculas, átomos, átomos que usualmente se unen a otro átomo para configurar moléculas tipo sal. Pero básicamente estos oligoelementos son elementos atómicos. Los oligoelementos actúan a nivel eminentemente inductor y modulador de, por ejemplo, proteínas. Cuando nosotros examinamos los 129, etcétera, elementos atómicos que existen, aproximadamente 27 están presentes en nuestro cuerpo y los más importantes no son los estructurales per se. Estructurales son proteínas, azúcares, lípidos. Son importantes y de esos macronutrientes hablará la doctora Blanca Bolaño. Yo voy a hablar de los micronutrientes, que son estos. Y estos micronutrientes tienen algo muy interesante, y es en dónde actúa, en dónde realizan su actividad. Vamos a enfocarnos mucho en la función enzimática, vamos a entender cómo actúan esos elementos atómicos dentro de los núcleos activos de las enzimas. Vamos a revisar las fuerzas de Van der Waals, que son las responsables. Vamos a revisar los procesos electromagnéticos que se suceden en las rotaciones atómicas dentro de las moléculas para producir el efecto del cambio estructural en la estequiometría de la molécula proteica como tal. Y estas informaciones son muy actuales. Por ejemplo, aquí vemos una cápside viral y los estudios han verificado cómo se producen unos movimientos internos con unas relaciones con su exterior que permiten que se puedan activar o desactivar a través de frecuencias de información esas cápsides virales, por ejemplo, el spike viral. Se puede activar desde afuera con frecuencias de radio de sonido. Por lo tanto, estamos entrando en un territorio, un mundo actualmente, en donde la información de afuera, la información de adentro, se modifica por la información de afuera, ya desde el punto de vista de frecuencias de información. Por lo tanto, estamos entrando en un territorio absolutamente espectacular que permite entender lo que está sucediendo en las células más allá de lo visible. Por eso, en este módulo vamos a ver muy aplicado el tema cuántico poscuántico, entendiendo la ontología de la comunicación energética
Y cuando entramos en ese territorio, la cuántica se parece más a la teología, por lo que las consideraciones o los fundamentos son muy metafísico-físicos. Por eso, la cuántica que vamos a revisar, los aspectos específicos de la cuántica en ese módulo, tiene mucho que ver con unos trabajos de los cuales Clauser y Selinger ganaron el premio Nobel del octubre del año pasado por los experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y pioneros en la ciencia de la información cuántica. Esto, cuando aplicamos a los elementos traza o oligoelementos o micronutrientes, estamos entrando en un territorio molecular de la ciencia de la comunicación. Y la comunicación intracelular fluye en el marco de las teorías de la comunicación de Shannon y Weaver, de Maturana, de Varela, y basamos este proceso en las consideraciones tanto cuánticas como postcuánticas. Entonces, vamos a revisar el flujo de información. Y este flujo de información es un asunto de códigos, de transcripciones, de traducciones. Hablamos de un lenguaje. Si nos refiriéramos al comienzo, en principio el lenguaje era el verbo. ¿Qué es el verbo? Comunicación, información, frecuencias en las que está establecida una información. Por ejemplo, veamos cómo afecta la música, el sonido, el verbo, moléculas. The first, a couple of the plate, and you play different tones through the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the Y frequency of dependiendo de sound. la notación, vamos modificando las moléculas. Lo mismo sucede cuando recibimos la información desde las estructuras, como por ejemplo, en este caso las neuronas, y cómo esa información se va decodificando y transcribiendo a nivel de moléculas específicas que afectan a distancia para seguir comunicando una información que tiene un efecto al final operativo. Y esas frecuencias tienen unas características vibratorias que se parece a los diapasones. Pero las frecuencias tienen una característica. Para que este diapasón o molécula pueda afectar otra molécula, necesita una característica. En el caso de los oligoelementos, lo que hace esencialmente es encender, induce, prende moléculas, enciende moléculas y modula su respuesta, las respuestas que se transmiten. Por ejemplo, everything has its own resonant frequency. Through this frequency, you can transmit energy and information. Graphene oxide has multiple resonant frequencies. One of them is 26 gigahertz, which will be a frequency used in a new 5G infrastructure. este es el caso de grafeno, pero This is an miren esto. example of how you can use frequencies to affect other objects tuned to the same frequency. This man is striking a tuning fork that vibrates at a certain frequency. Aquí la frecuencia es He is trying diferente, to no get se another puede tuning mover el fork diapasón, of a different es resonant diferente. frequency to vibrate unsuccessfully. Necesitas Only when he vibrar uses a en la tuning misma fork set to frecuencia the para same poder resonant mover las frequency will it moléculas. vibrate. Esto vamos a aplicarlo en el proceso energético intracelular. Vamos a explicar exactamente cómo son los movimientos y vamos a terminar en la práctica aplicada clínica. Eso va a ser el trabajo que veremos en este proceso con este equipo de eminentes profesores. Los esperamos para compartir toda la información ya en detalle y en forma larga. Muchísimas gracias.